Muy bien. Buenos días a todas. Otra vez. Hoy desde C-Beauty estamos haciendo un Zoom especial para salones certificados y este Zoom será específicamente de técnicas difuminadas con shellac, ¿vale? Donde trabajaremos difuminados horizontales, verticales, 2, 3 colores, baby boomers, francesas difuminadas, técnicas que realmente pues, son bastante fáciles, chicas. No, verán que no tiene ningún tipo de complejidad. Realmente para trabajar tampoco necesitan mucha cantidad de utensilios ni de pinceles. Nosotros vamos a trabajar con un pincel y vamos a trabajar también con esponjas, ¿vale? Y luego también trabajaremos con el mismo pincel del shellac, o sea que no se necesita una inversión de instrumental ni de pinceles para poder hacer este tipo de trabajos. Voy a empezar compartiendo pantalla. Recordar que cualquier duda por el chat. Bueno, me imagino que ¿veis la pantalla? Escríbemelo en el chat, por favor. ¿Todas veis bien la pantalla? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué vamos a trabajar hoy? Difuminados. Vamos a empezar con algunas técnicas que son un poquito más sencillas y luego iremos haciendo pues un poquito más complejas, ¿vale? Si lo pueden tener grabado. A ver, esta formación siempre nosotros la grabamos, ¿vale? Siempre las formaciones están grabadas. Y aparte, como son especiales solo para salones certificados, la grabación siempre está, ¿vale? ¿Mai? Bueno, comenzamos, chicas. Vamos a empezar trabajando. La primera técnica difuminada que vamos a hacer es fácil. Solo vamos a trabajar con el mismo pincel de shellac. Entonces verán que es una técnica bastante sencilla. Vamos a empezar combinando dos colores. Y todo. Ahí estamos. Vale, trabajaremos dos colores. En este caso he hecho una mezcla de dos colores. Pero antes de empezar a mezclar colores, a mí me gustaría guiarlas un poquito en el tema de color, ¿vale? Cuando queremos hacer combinaciones. A veces es difícil cuando queremos decir, vale, pues ¿qué colores puedo combinar para hacer un difuminado y que me quede bonito, que me quede atractivo, que no quede un poco, que contraste demasiado, ¿vale? Entonces, una herramienta que a mí me sirve mucho cuando quiero crear difuminados o combinación de colores es una rueda de color, ¿vale? Estas ruedas de color realmente son, chicas, son muy fáciles de conseguir, ¿vale? Y a mí me ayuda mucho cuando quiero hacer una combinación de colores y no sé muy bien cómo pueden llegar a quedar, ¿vale? Piensen que en las ruedas de color nosotros siempre podemos ver pues, aquellos colores que son complementarios, aquellos colores que pueden crear una combinación con una armonía, ¿vale? En este caso, yo por ejemplo estoy utilizando un color rosado y un verdoso. Si se fijan en la flecha, aquí tenemos una división de colores complementarios. Entonces, todo lo que sea en gamas de rojizos y rosados es un complementario de un color verde, ¿vale? Y la combinación siempre quedará muy bonita porque siempre va a destacar, pero queda armoniosa. En este caso yo utilicé un tono rosadito y un tono verde. Los colores que utilicé para esta combinación es el Holographic, que es un color rosa, y el Olive Grow, de shellac. Una cosita que es muy importante a la hora de hacer difuminados. Siempre tenemos que tener en cuenta que los colores que vamos a trabajar para difuminar tienen que ser colores muy pigmentados, ¿vale? Que sean cubrientes. Intentar de utilizar colores que sean
Semitraslúcidos. ¿Por qué? Porque si no nos costará muchísimo el difuminado, no llegaremos a hacerlo bien. Entonces, eso es uno de los errores principales que cometemos al querer hacer un difuminado. ¿Cómo nos damos cuenta si el color es cubriente 100%? Bueno, a veces simplemente al aplicarlo lo vemos, ¿no? Pero cuando ustedes ven las cajitas de shellac, ¿vale? Yo cuando cojo shellac, compramos shellac, aquí hay una marquita, que es un rombito, y esta marquita es lo que me está indicando es si el color es translúcido cuando el circulito se ve todo blanco por dentro, si es semi-G, o sea, si es semi-translúcido, semi-cubriente, o si es completamente opaco y cubriente. Los colores ideales para ser difuminados o técnicas difuminadas son los opacos, ¿vale? Con estos colores será muy difícil hacer un difuminado porque no lograremos camuflar un color con el otro. Entonces, siempre intentar de coger colores opacos. Con este circulito nos damos cuenta. Luego ya cuando lo tenemos en el bote es muy difícil de verlo. Aquí no tenemos esas marquitas, ¿vale? Siempre las vemos en los envases. Y esto es una de las cosas principales. Luego, otra cosa que es importante a la hora de querer crear difuminados y que los colores resalten. Ustedes saben de que yo cuando tengo que pintar algo, darle color a algo, si yo quiero que el color quede acentuado, lo principal es tener una base blanca, ¿vale? Si yo la base que tengo tiene un tono más rosado, será difícil que ese color quede tal cual yo quiero, ¿vale? Ese acabado. Entonces, lo ideal siempre para hacer un difuminado, yo siempre recomiendo hacer una base blanca por debajo, ¿vale? Entonces el color me quedará puro, me quedará mucho más acentuado. Entonces yo lo que tengo preparado, ya los tips, les he puesto una base blanca por debajo. Recordar que el color blanco que vamos a utilizar siempre es el Cream Puff de Shellac. Esto hará que el color me quede muchísimo más fuerte y más resaltado. Vale, ¿cómo vamos a trabajar este tipo de difuminado que es en vertical? Voy a ver si tengo a alguien más en sala de espera. En principio no. Vale, perfecto. Vamos a trabajar con los dos colores. Entonces, si vamos a utilizar un color oscuro y un color más clarito, yo voy a comenzar aplicando el color oscuro a un lado del tip y el color clarito en el otro lado. Lo importante cuando vamos a trabajar con dos colores y vamos a unir uno, vamos a poner uno muy cerca del otro, es no manchar el pincel con el otro color, ¿vale? Entonces, vamos a poner el producto en la mitad de la uña. Como ven, al tener el color blanco por debajo, ya el color queda muy, muy, muy resaltado, mucho más marcado. Y con el otro color voy a hacer la otra mitad. Esta es de las técnicas difuminadas más fáciles. Vamos a hacer la otra mitad de color. Y lo importante es, yo cuando voy a guardar el pincel dentro de la botella, siempre intentemos de tener alguna celulosa al lado para no manchar el bote, ¿vale? Entonces limpio el pincel por si me ha quedado algún restito de verde, ¿vale? Y con el pincel limpio, con el color más clarito, el pincel limpio, quito el exceso y lo que voy a hacer es arrastrar. Primero, vamos a hacer como un pequeño movimiento como si fuera en zigzag, ¿vale? Para poder unir un poquito estos dos tonos, ¿vale? Es un movimiento muy suave, ¿sí? Como en zigzag. Voy hacia un lado y hacia el otro con el mismo pincel de la botella. Limpiamos. Vuelvo a repetir. Esto me ayuda ya a mezclar ligeramente los dos colores. Y ahora yo lo que hago es repasar de arriba hacia abajo. De esta forma. Y voy un poquito hacia la derecha, un poquito hacia la izquierda. Voy haciendo un movimiento de arriba a abajo y lo muevo a derecha y a izquierda. Con esto que conseguimos que la parte central nos quede unida, quede difuminada.
tenemos que tener cuidado que si yo estoy trabajando con el pincel y en esta zona, como ves, se marca el verde y en esta zona se marca el rosa. Siempre que vamos a aplicar el pincel, lo vamos a aplicar en la misma posición. Si yo voy girando el pincel, voy a estar manchándolo. Entonces, lo importante es mantener siempre el pincel en la misma posición, de arriba a abajo. Limpiamos el pincel para que no me quede resto de producto y más que nada que no me quede resto verde, y en ese momento ya lo podemos poner dentro de la botella. Vamos a curar esta primera capita y luego la vamos a repetir. Recordad que lo importante para que los colores nos queden bien acentuados es hacer no solo una capa, tenemos que hacer por lo menos dos, ¿vale? Cuando trabajamos así con pincel. Cuando trabajemos con esponja, inclusive a veces tenemos que hacer 3 capas, ¿vale? Porque la esponjita es un tipo de sistema para hacer difuminados que, claro, mucho producto se queda en la esponja, ¿vale? Entonces, cuando este minuto ya pase, voy a omitir algo más que está en sala de espera. Muy bien. Vale. Cuando el color ya está, ya ha curado esta primera capita, volvemos a repetir el mismo paso. Volvemos a aplicar verde en la mitad de la uña y el rosita en la otra parte de la uña. Recordar para aquellas que no estaban viendo desde el principio, siempre para hacer un difuminado por debajo recomendamos aplicar un color blanco de base, ¿vale? Para resaltar esos colores. Y volvemos a hacer lo mismo. Vuelvo a mover ligeramente en forma de zigzag para mezclarlos un poquito. Limpio el pincel y de arriba hacia abajo, de esta forma. Así conseguimos suavemente difuminar la parte central. Cuando estamos haciendo un difuminado de forma vertical, la verdad que para trabajar en la uña de la clienta es mucho más fácil, ¿vale? No tenemos ningún problema cuando trabajamos difuminados de forma vertical. El problema es cuando lo vamos a trabajar en horizontal, porque ahí si vamos a trabajar con el mismo pincel y hacemos una técnica parecida, claro, tenemos que tener cuidado de no tocar la piel, ¿vale? De no manchar los laterales. A ver, Cris, estás preguntando si hicimos la Baby Boomer. Todavía no. No comencé con la Baby Boomer porque sé que es una de las técnicas que más están esperando. Entonces, para dar tiempo a que se pueda conectar más gente, he empezado con un difuminado un poquito más sencillo que es bastante más fácil. La Baby Boomer la vemos también, ¿vale? Pero falta un diseño más. Vale, lo que sí he dicho, para aquellas que no estaban, que siempre recomendamos para hacer difuminados, primero aplicar una base blanca para que los colores queden mucho más resaltados, ¿vale? Mucho más vivos. Y aparte que es importante que cuando estemos trabajando difuminados, utilizar colores que sean cremosos, que sean bien cubrientes. ¿Cómo lo podemos ver? En las cajitas de los envases de shellac vienen estos topitos que significan si el color es transparente, semitransparente o opaco. Lo que necesitamos son colores opacos. ¿Bien? Bueno, una vez que ya ha acabado de polimerizar, ya podemos aplicar el top. Si queremos repetir la aplicación del color, lo podemos hacer tranquilamente. Depende del tono que estemos utilizando. A veces necesitamos hacer pues 3 capitas, ¿vale? Pero simplemente aplicamos top.
Y ya hemos conseguido un difuminado de 2 colores. Vale, ahora vamos a pasar a otro tipo de difuminado también de 2 colores de forma vertical, pero es en francesa, ¿vale? Que también queda muy bonito. En este caso, sí que no ponemos una base blanca. Lo que tenemos que aplicar de base es el color porcelana que querramos aplicar en la uña de nuestra clienta. Entonces, el color que estamos usando en este caso de base, yo estoy utilizando el Romantic. Es un color porcelana muy, muy clarito. Y lo que vamos a hacer es poner la base. Y vamos a curar un minutito. O sea, la base, el color de base, ¿no? La base de gelá. Por supuesto la tenemos que aplicar antes, ¿eh? Yo no trabajo con base gelac aquí porque estamos trabajando sobre tips. ¿Vale? Bien, en este caso los 2 colores que voy a trabajar son también dentro de la gama de rojos y verdes, como trabajé antes. Lo único que ahora he elegido el Soft Plain, que es un rojo un poquito más intenso, y el Mino Verbacha, que es un verde suave, ¿vale? Es un verde como pistacho, digamos. Entonces, estoy haciendo la misma combinación. Si se fijan, antes he utilizado un verde muchísimo más oscuro con un rosa y ahora estoy utilizando un rojo con un verde mucho más clarito. O sea, la combinación la puedo ir variando, la gama de color de rojos, de rosas o verdes puede variar, ¿vale? Una vez que ha curado el color, lo que vamos a hacer es la misma técnica que hemos hecho antes. Con el mismo pincel vamos a trabajar. Y lo que vamos a aplicar es la mitad del color en la zona de francesa y ya vamos dibujando un poquito la sonrisa. Pero lo que voy a hacer es aplicar la mitad del color. De esta. Y al otro lado vamos a aplicar una verbacha. También dibujo ligeramente un poquito la zona de francesa y aplico la otra parte de color. Entonces, la almohadillita, recordar, es muy importante ir limpiando el pincel. Y lo que podemos hacer es con el mismo pincelito, simplemente arrastramos de arriba abajo, movemos un poquito, arriba abajo, y vamos consiguiendo ese difuminado en la zona de francesa. ¿Qué pasa? Que yo estoy manchando más arriba. No pasa nada. ¿Qué podemos hacer? Con un pincelito externo, por supuesto, tendremos que limpiar. Cogemos una almohadillita con un poquito de alcohol isopropílico, ¿vale? El pincel que voy a utilizar es un pincel de pelo natural, entonces yo lo puedo limpiar con alcohol isopropílico. Si es un pincel de pelo sintético, ¿vale? No podemos limpiarlo con alcohol IPA, ¿eh? Ni con ningún tipo de producto porque estropearíamos el pincel. Entonces, ¿qué pincel voy a trabajar? Un pincel de lengua de gato, ¿vale? De pelo natural, un pincel redondito. Esto es la forma de lengua de gato. O ovalado, algunos le dicen pincel oval. Voy a admitir a alguien más que está en sala de espera. Vale. Y con el mismo pincelito lo que voy a hacer es limpiar la zona de francesa. De paso hacia un lado. Recordar que con cleanser empapamos la almohadillita. Voy limpiando el pincel y limpiamos hacia un lado
hacia el otro. Limpiamos el pincelito. Si hemos manchado algo, no pasa nada con el mismo pincel. Podemos repasar. Y recordar, el pincel está empapado en alcohol isopropílico. De esta forma ya definimos la sonrisa. Vamos a polimerizarla, a curarla. Vale, preguntas. ¿Dónde puedo conseguir la rueda de color? La rueda de color, bueno, chicas, es que sinceramente estas ruedas de color las podemos conseguir en Amazon mismo, ¿vale? Son muy económicas, pero nos guían mucho para hacer combinaciones, van muy bien. Pensar que yo quiero saber colores complementarios y simplemente girando la rueda, a mí me señala cuáles son los colores complementarios. O si quiero hacer una triada de color, una combinación de 3, que sean un poquito, que se complementen, pero que contrasten uno con el otro, ¿vale? Por ejemplo, tengo aquí los 3 colores, la triada, ¿vale? A mí me ayuda mucho para elegir colores que pueda conseguir, que quiera combinar. Vale, por ejemplo, en este caso hemos hecho esta combinación con el Minover Matcha y Soft Flame, que son los 2 colores que acabo de utilizar, pero por ejemplo, en esta oportunidad, aquí hay una combinación en colores azules, ¿vale? Que no tienen que ser siempre colores que sean complementarios, a veces simplemente con que sean el mismo tono dentro del mismo color, pero que vaya difuminándose de un color más oscurito o más clarito. ¿Vale? Tenemos el Boots and Bikini y el Taffy que he utilizado en este diseño. ¿Vale? Esta combinación realmente queda muy bonita también. Vale, una vez que ya polimerizado, si vemos que ya el diseño nos ha quedado bien cubriente, ya no necesitamos aplicar otra capa de color, ¿vale? En este caso yo ya voy directamente al top coat. Chicas, estoy utilizando top coat sin capa de inhibición, el no wipe, ¿vale? Porque realmente para trabajar en Zoom bajo cámara es mucho más cómodo, ¿vale? Pero recordad que podéis aplicar cualquier top de shellac, ¿vale? Es importante que luego retiremos la capita de inhibición cuando hayamos acabado el diseño. ¿Vale? Voy a meter algo más. Bueno, hasta aquí hemos hecho ya francesas que son de 2 colores difuminados y hemos hecho también un difuminado de 2 colores en forma vertical. Ahora vamos a pasar a la Baby Boomer, que es lo que están esperando todas. Bueno, para la Baby Boomer hay un punto que tenemos que tener muy en cuenta. Siempre cuando queremos hacer una Baby Boomer, el error que cometemos es buscar una combinación de base, ¿vale? De color rosita. Nos vamos a un color para francesa, un color que es semi-traslúcido. Entonces, ¿qué pasa si usamos un color semigir? No vamos a conseguir la Baby Boomer con facilidad. Nos va a costar un montón, vamos a tener que poner un montón de capas y vamos a tardar muchísimo, ¿vale? Para trabajar la Baby Boomer vamos a trabajarla con esponja para que nos quede bien difuminada. Y lo importante es utilizar colores que sean opacos, cubrientes. ¿Por qué? Porque la esponja absorbe color, o sea, no me va a quedar el color tan intenso como es en el bote. Nos va a quedar mucho más suave, con lo que vamos a conseguir este difuminado, pero con mucha más facilidad. Entonces, lo importante para la Baby Boomer es lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Primero, base blanca. Vamos a aplicar base blanca para tener
ya cubierta el lecho de la uña. Con una capa es suficiente. Miren, aquí tenemos dos tonos de Baby Boomer. Un tono que es un poquito más acentuado y un tono que es más suave. ¿Vale? ¿Cómo vamos a conseguir estos efectos? Los colores que utilizo para Baby Boomer son colores de shellac, pero opacos, cubrientes. ¿Vale? Y aunque ustedes vean el color que es muy intenso, cuando yo hago el trabajo con esponja no queda tan intenso, queda mucho más suave. Entonces, no se confundan, chicas, no pasa nada coger colores intensos. Al contrario, prefiero coger un color intenso que me va a quedar ese acabado. Si no es fuerte, me va a costar un montón. ¿Vale? Para este acabado de aquí, para un rosa más intenso, porque eso depende también del gusto de la clienta, voy a utilizar el color Gotcha. ¿Vale? Es un rosa muy intenso. Y para hacer un acabado así suave, podemos utilizar un color cubriente, pero más suave. Por ejemplo, en este caso yo he cogido el Quartz Correct, que es uno de la última colección, pero que también podemos utilizar el color Aurora. Sí, Aurora. Aurora es un color rosa bastante cubriente también. ¿Vale? Pensar que tienen que ser muy cremosos para que cubran. Si utilizamos un View, un Romantic, un Negligé, no vamos a conseguir esa Baby Boomer. ¿Vale? Esto es muy, muy importante. Vale, un segundito que voy a admitir 2 personas más que tengo en sala de espera. Y vamos a pasar ya a la Baby Boomer. Vale, ¿con qué voy a trabajar la Baby Boomer? Con unas esponjitas, que son las típicas esponjas de maquillaje, ¿vale? Lo importante es que no sean muy, muy porosas, ¿vale? Que no tengan un poro muy grande. Entonces, las de maquillaje van perfectas. Estas esponjitas así se pueden conseguir en bolsas, bueno, vienen un montón de unidades en las bolsas, ¿vale? Y también, chicas, se consiguen, son muy económicas. Las cortamos un trocito, que es el trozo que vamos a trabajar, ¿vale? Entonces, con una tijerita simplemente cortamos un trozo de la esponja. Lo que utilizo para ayudarme a hacer la Baby Boomer es siempre utilizo una pincita, ¿vale? Yo en este caso tengo la misma pinza del pinching, ¿vale? La misma pinza que utilizamos para darle curvatura cuando hacemos una extensión. Esta misma pincita me va a servir para poder coger, para poder sujetar bien la esponjita. Voy a admitir a alguien más. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a aplicar, primero, la esponjita la vamos a coger a un lado y al otro con la pinza del pinching, ¿vale? Para poder trabajar con ella. Bien sujeta. De esta forma. Y lo que vamos a aplicar es el color en la parte de arriba, en la parte de cerca de cutícula. Aplico el color. Recordar que tengo una base blanca ya por debajo. ¿Ven qué color cuando lo aplico se ve súper intenso? Es un color muy fuerte, muy oscuro. ¿Vale? Y voy a volver a poner el blanco en la parte de abajo. Perfecto. A partir de aquí, lo que hacemos es, con la esponjita, vamos a trabajar a toquecitos de un lado hacia el otro, ¿vale? Y lo importante es que cuando yo hago el toquecito de un lado al otro, también haga un pequeño movimiento de arriba a abajo, de arriba a abajo. Pero es muy, muy cortito, muy ligero el movimiento,
Entonces, vamos a comenzar con la esponjita de arriba a abajo. Ya toquecitos. ¿Ven cómo el color se va aclarando? A toquecitos, de arriba a abajo, arriba a abajo. El movimiento es corto, no voy a ir demasiado hacia abajo porque mirad la esponja. ¿Ven que tengo rosa arriba y blanco abajo? Yo tampoco me tengo que pasar porque si no llevaré el rosa muy, muy, muy abajo. Movimientos arriba, abajo, suaves. ¿Vale? ¿Qué pasa en esta zona? Pues simplemente inclinamos un poquito la esponjita y difuminamos un poquito, aclaramos un poquito el color. Una pelusilla. Con este movimiento vamos a conseguir ir difuminando . Lo repetimos varias veces. ¿Ven cómo el color ya no queda tan intenso? Hemos conseguido que se aclare bastante. Vale, podemos polimerizar. Vamos a hacerlo con el otro tono. Con una capita con este color es suficiente. Ahora vamos a trabajar el otro color. Lo mismo, vamos a aplicar un rosa más suave, cubriente, sobre un blanco. Pero es un color muy, muy cremoso. Y el blanco en la zona de borde libre. Importante no tocar el color de arriba con el pincel, ¿vale? Aplicamos el color. Y lo mismo que hicimos antes. Vamos a coger una esponjita de maquillaje. Vamos a coger con la pincita. Mirad una cosita. Cuando nosotros cogemos estas esponjas de maquillaje, si se fijan de un lado, aquí si lo acerco más a cámara, se ven como más poritos. Sin embargo, si yo lo giro, aquí no tiene tantos poros en el otro lado. Entonces, si lo que nosotros queremos conseguir es que no nos queden como burbujitas, utilizar la esponja en la zona donde menos poros tienen, ¿vale? Ven que aquí está cortada y tiene poritos, aquí no. Entonces vamos a usar esa zona. Lo mismo. Con la esponjita vamos a ir a toquecitos, de arriba a abajo, de arriba a abajo, de un lado al otro. De arriba a abajo, de un lado al otro. ¿Qué es importante a la hora de trabajar con shellac? Yo lo que siempre recomiendo que si estamos trabajando con botes que son muy nuevos, ¿vale? Que acabamos de abrir el shellac. ¿Qué pasa? Tiene tanta cantidad de disolventes que se ve más líquido, ¿vale? Recordad que shellac es un híbrido y tiene muchos disolventes. Entonces, lo importante es podemos reservar aquellos shellacs que ya están más gastaditos, que nos quedan menos cantidad de producto, para trabajar los difuminados. ¿Por qué? Porque estarán más espesos, ¿vale? Al perder esos disolventes quedan como un poquito más espesos. Vale, repasamos la zona de arriba.
Y ahora curamos en lámpara LED. Y vamos a hacer la segunda capita. ¿Vale? Por ejemplo, esta rosita. Si queremos ya lo podemos dejar así. Si lo queremos dejar más intenso, repetiríamos el proceso. Vuelvo a aplicar rosa por encima en la zona de cutícula y el blanco en la zona de borde libre. Y de la misma forma que hicimos antes, he cambiado la esponjita, vamos a hacer toquecitos de arriba a abajo, de un lado hacia el otro. Voy de arriba a abajo. Vale, una vez que consigo difuminar la parte central, ven que la esponja tiene una parte que está más blanca y una parte más roseta. Con la parte blanca repaso la punta, con la parte más rosadita termino de repasar la zona cerca de cutícula. ¿Vale? Vamos a polimerizar esta segunda capita. Otro color que también podemos utilizar para Baby Boomer, que queda un poquito más suave, yo en este caso estaba usando el Gotcha. Podemos utilizar también el Orographic. Es otro color que realmente queda con un rosa subidito, pero tampoco es tan cubriente, ¿vale? Me queda un difuminado más suave. Vamos a repetir el proceso en este otro diseño que estábamos haciendo con el otro tono. Vuelvo a aplicar rosita. Y blanco en la zona de borde libre. Y lo mismo con la esponjita. Toquecitos, arriba, abajo. Pero es muy ligero. El movimiento es muy ligero, de toquecitos. Arriba, abajo. De un lado hacia el otro. ¿Vale? Volvemos a repasar la parte cerca de cutícula. Y la parte de borde libre. Una vez que ya le hemos cogido un poco la técnica, chicas, es rápido, ¿eh? Y solo con 2 pasadas lo conseguimos. Primerizamos y ya podemos pasar al top coat. Tener en cuenta que la técnica la Baby Boomer es lo que se utiliza por lo general, siempre se hacía con un tono más rosadito y un tono más blanco, ¿vale? Pero hoy en día también se hacen difuminados, igual que parecido a la Baby Boomer, digamos con blanco, pero con un color. Por ejemplo, aquí he utilizado rojo, más intenso. En este caso, he utilizado azul con blanco. O sea, podemos hacer este tipo de difuminado con blanco y un color. ¿Vale? La combinación podemos hacerla como nosotros querramos. La clásica es un color rosadito y blanco. ¿Vale? Pero recordar que no tienen que ser translúcidos. Tienen que ser colores muy cremosos. Vale, una vez que ya tenemos esta capita también tenemos que aplicar top coat. Si queda alguna marquita, alguna burbujita, chicas, no pasa nada. Cuando aplicamos el top, desaparecen, ¿eh? Ya no se ven casi. Pero lo importante es las esponjitas que elijamos que no sean porosas, que no tengan mucho poro, para que no me hagan burbujas. ¿Vale? Permitir a alguien más.
Vale, hasta ahora todo bien. ¿Alguna pregunta? Vale, todo perfecto. Bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a elegir, vamos a hacer un difuminado de 3 colores. ¿Cómo voy a elegir los colores? Yo hago exactamente lo mismo que les decía antes. O sea, cojo una carta de color y elijo 3 tonos que contrasten un poquito, ¿vale? Pero que me sean al mismo tiempo que se complementen uno con el otro, ¿vale? En este caso, por ejemplo, voy a elegir un color. Aquí yo tengo marcada en la triada de color los azules, los rojos y los amarillos, ¿vale? Entonces, dentro de la combinación de 3 colores, aquí he elegido un color más amarillito, que es el limoncello. He cogido un color más, un tono más azulado, pero un poquito fuerte, que es el Autumn Bikini. Y en la gama de los rojos rosados, he elegido un color que es bastante fuerte también, es el Psychedelic, ¿vale? Estos 3 colores los vamos a combinar para hacer este tipo de difuminados. Entonces, ¿cómo trabajamos un difuminado con 3 colores? O podemos poner 4, depende la cantidad de colores que queramos y simplemente ir aplicándolo en distintas zonas de la uña, ¿vale? También con una base blanca, es muy importante la base blanca. Y lo que voy a hacer es aplicar el color en la zona de la uña, donde yo quiera que me quede. Por ejemplo, el azul lo tenemos puesto cerca de cutícula, en una tercera parte de la uña. El amarillito lo ponemos al otro lado. Y el rosadito lo ponemos en la zona de punta. ¿Vale? Una forma de trabajarlo es poniendo los colores sobre la uña. Otra forma de trabajarlo es poniendo los colores directamente en la esponja. ¿Vale? Son 2 técnicas que son muy válidas, 2 formas que son muy válidas. ¿Vale? Por ejemplo, cogemos una esponjita. La enganchamos en una pincita. ¿Vale? Y podemos aplicar, si yo quiero que el amarillito me quede a este lado, pues yo luego pensar que la esponja la voy a girar, pues voy a aplicar producto en este lado de la esponja. ¿Vale? El azul va al otro lado y el rosita va debajo. O sea, puedo hacerlo de una forma o de la otra. ¿Vale? Lo importante es tener la combinación de colores. Entonces luego es simplemente con la esponjita hago lo mismo. Voy a posicionarla y voy a dar toquecitos. Lo importante es aquí, yo no voy a ir para un lado y para el otro. Yo lo que voy a hacer es ir girando mi esponjita. Porque si yo voy para un lado y para el otro, lo que voy a conseguir es borronear los 2 colores que hay. Entonces yo lo que quiero ahí es que el color quede en su zona, simplemente difuminar la parte central, donde se une un color con el otro. Entonces, lo que hago es girar mi esponja. ¿Vale? Voy girando la esponjita. Tengo la uña de la clienta. Voy girando la esponjita así. Y a este lado. Pensar que yo los colores los tengo posicionados de esa forma. Entonces, toquecitos y voy difuminando los colores.
Si quiero irme a la zona de rositas, voy a poner la esponjita más en punta, digamos. Trabajar solo con la zona donde está el rosa. Quiero repasar azul, repaso la esponjita en donde está el azul, donde está el amarillo. Toquecitos para que los colores queden difuminados. Una vez que ya aplicamos la primera capa, vamos a curar y vamos a aplicar una segunda. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¡Qué bien! Perfecto. Voy a admitir a alguien más. Y ahora lo que vamos a hacer es repetir el mismo proceso. ¿Vale? A ver, siempre recomiendo lo mismo. Cuando vamos a hacer nail art, la clienta va a saber que yo sé hacer nail art si lo ve. Si no lo ve, se va a pensar de que yo no sé hacer un difuminado, que yo no sé hacer ningún tipo de nail art. Entonces, o preparamos una cantidad de tips que los tenemos en nuestra mesa o en una carta o en la recepción, un cuadrito con unos nail arts, pero que la clienta lo vea, ¿vale? Si no lo ve, no lo va a pedir. Entonces, si queremos potenciar nail arts, vamos a hacer diseños en tips para que se vean. Los tips, siempre lo que recomiendo es prepararlos previamente antes de aplicar un shellac. ¿Cómo los vamos a preparar? Simplemente es quitarles el brillo al tip, ¿vale? Para que el shellac se adhiera bien al tip, ¿vale? Que luego no se me despegue, ¿vale? ¿Con qué la vamos a preparar? Simplemente con una pulidora, por ejemplo la Boomerang. Yo lo que hago es retirarle el brillo a los tips, ¿vale? Vamos a hacer la segunda capita. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a aplicar el color azul, el color amarillo y el color rosadito. Y de la misma forma que hice antes, yo en este caso me voy a poner en la esponja, vamos a hacer toquecitos, ¿vale? La zona donde la esponjita está amarilla, tener la precaución de seguir poniendo la esponja en la misma zona, o sea, no vamos a tocar con el azul sobre el amarillo, ¿eh? Voy girando la esponjita, ¿vale? Aquí más recta, y ahora giro la esponja al otro lado. Toquecitos. Y ahora la parte de punta, donde está el rosita. Unimos los colores. Y si ven de esta forma ya me están quedando suaves, más difuminados. ¿Vale? Citos. Que quiero repasarlo, que quiero acentuar el color, que quiero que los colores me queden más remarcados, más fuertes, pues hacemos una tercera capa. ¿Vale? Vamos a curar. Y lo que nos faltaría luego es poner el top. ¿Vale? Yo quiero colores más fuertes, hago una tercera capita.
Hay otras técnicas que se llevan mucho de difuminados que lo hacen con pinceles. Hay unos pincelitos, a veces se ven en vídeos o en tutoriales, unos pincelitos que tienen pelitos más cortos y más largos, ¿vale? Esos pincelitos para hacer difuminados van muy bien. Lo único es una técnica que yo lo que tengo que hacer es ir a toquecitos también con el pincel de arriba hacia abajo, arrastrando el producto. Nosotros ese tipo de pinceles aquí no los trabajamos, ¿vale? Pero podemos hacer una técnica bastante parecida con un pincel oval, ¿vale? Por ejemplo, lengua de gato que les he mostrado antes. Ahora lo vamos a hacer, ¿vale? Para que vean que no necesariamente tiene que ser un pincel de pelos cortos, pelos largos. O sea, podemos usar otro pincelito. Vale, aplicamos el top coat. Y lo curamos. Vale, vamos a trabajar entonces ahora con un difuminado, por ejemplo, de 2 colores, pero lo vamos a hacer con pincel. En este caso, yo estoy utilizando Absolutely Random Shine, ¿vale? Y utilicé también el Minover Matcha. 2 colores que son complementarios. El pincel con el que voy a trabajar es un pincel de lengua de gato oval, ¿vale? Yo, por ejemplo, estoy utilizando el G1 del S&P, ¿vale? Que es pelo natural. Va muy bien porque si yo quiero trabajar con este pincel, limpiarlo con cleanser, pensará que el pelo natural se puede limpiar con cleanser. Un pelo sintético nunca lo vamos a limpiar con cleanser porque lo vamos a resecar, ¿vale? Entonces es importante también, como he dicho antes, tener una base blanca por debajo. El otro diseño de la lámpara. Vale, entonces, en este caso, ¿cómo voy a hacerlo? Vamos a aplicar el color más oscurito, lo voy a poner en la parte de arriba. El color más clarito lo ponemos por debajo, sin tocar. Vamos a poner otro. Si se fijan, dejo prácticamente o hago mitad y mitad de la uña, depende de la cantidad de... depende lo claro que quieras dejar este difuminado. Si yo quiero mucha zona más clarita, más verde, pues tengo que aplicar el verde desde más arriba y el oscurito es más cortito, la cantidad que tengo que poner, menos cantidad. ¿Vale? Entonces, con el pincel vamos a utilizar una esponjita, una almohadillita, perdón, empapada en cleanser. Voy a mojar la almohadillita con cleanser, limpiamos el pincel. Y lo primero que tenemos que hacer es, vamos a conseguir un color con el otro. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer un movimiento de zigzag, de arriba a abajo, muy cortito. ¿Vale? Muy cortito, de esta forma. Subo, bajo, subo, bajo. Solo trabajo prácticamente con la punta del pincel. Subo, bajo. ¿Sí? Limpiamos el pincel. Volvemos a repetir. Subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo. Zigzag. Una vez que ya he hecho un poquito este zigzag, lo que voy a hacer es, con el pincel limpio, bien limpio, lo que voy a hacer son toquecitos de arriba hacia abajo, de un lado hacia el otro, y voy a ir llevándolo de un lado al otro, toquecitos, pero moviéndolo desde arriba hacia abajo. ¿Vale? De esta forma, toques. ¿Sí? Suaves. ¿Sí? Vamos.
Y voy de arriba a abajo. Limpio el pincel, el exceso de producto. Vuelvo a repasar. De un lado al otro. De arriba a abajo. Limpio el pincel. Vuelvo. Y voy hasta abajo. Limpio el pincel. Tenemos que ir limpiándolo constantemente. Otra vez. Voy desde arriba. Vuelvo a repasar. Toquecitos. De un lado al otro. De un lado al otro. Un gesto que es importante, aparte de toquecito, es simplemente ir desplazando el pincel un poquito hacia abajo. ¿Vale? Como que voy arrastrando un poquito ese color. Limpio. Bueno. Limpio. Bueno. Limpiamos. Volvemos a pasar. Hasta llegar a borde libre. ¿Vale? Vuelvo a repasar. Otra vez, toquecitos, pero como haciendo un pequeño barridito, chiquitito, 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 limpio. Limpio. Vuelvo a pasar, uniendo los dos colores, limpio. Vuelvo a pasar. Y llegamos al final. Vamos a curar y haremos la segunda capa. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hay alguien más en sala de espera? Tener en cuenta que yo puedo hacer de 2 colores, o puedo hacer, si quiero, 3 colores. ¿Vale? O sea, la cantidad de colores que yo quiera hacer para hacer este difuminado, o puedo usar 3 colores, pero dentro de una misma gama. Por ejemplo, verdes, amarillitos y una combinación de blanco en punta. ¿Vale? Ha curado esa primera capita, vuelvo a repetir. Ponemos el moradito en la zona de cutícula. Y el verde, me voy a la zona de borde libre. Y lo mismo que hicimos antes, la almohadillita seca, limpia, con un poquito de alcohol isopropílico. Y vamos a hacer lo mismo. Toquecitos, barriendo un poquito el color. ¿Vale? Suave. De arriba hacia abajo. Limpiamos otra vez. Limpiamos otra vez. Vuelvo a repasar en la parte que se une un color con el otro. Limpiamos. Y ya lo llevamos hasta el final. Vuelvo a repasar desde arriba, otra vez. Toquecitos. Con ese pequeño barridito. Limpiamos, otra vez. Esto lleva más tiempo. Con un pincelito, pues es más laborioso. Con la esponjita, chicas, es más fácil. Entonces recomiendo, yo la verdad que soy más partidaria siempre de utilizar pues esponjitas de maquillaje. Vamos a repasar, si vemos alguna zona que nos ha quedado un poquito de marquita, siempre podemos volver a pasar con el pincel por encima.
¿vale? Y si necesitamos una tercera capa, pues ponemos una tercera capa. Lo podemos hacer con pincel o, por ejemplo, en este caso yo lo tengo hecho con la misma esponjita, ¿vale? O sea, formas de hacer, hay dos, pero yo particularmente recomiendo mucho la esponja. Ahora cuando acabe de polimerizar. Otra forma que a veces hemos visto es, lo que hacen es, ponen los dos colores y con un mismo pincel van de un lado al otro, ¿vale? Uniendo un color con el otro. A ver, esto es lo que tenemos que tener en cuenta y es muy importante, no llevar producto a los laterales, no tocar la piel. Entonces, yo no soy muy partidaria de hacerlo en un formato de un difuminado en horizontal con un pincel de un lado al otro, porque sin querer siempre vamos a tocar la piel de los lados del dedo, ¿vale? De la clienta. Entonces, somos más partidarios de esponja o a lo sumo una técnica de pincel. ¿Vale? Volvemos a poner y ya esta sería la última capita. Y recordar aquellos shellacs que ya están más usados, más gastados, que están un poquito más espesos, son los que me van a facilitar mucho el trabajo. Si el shellac está muy nuevo, lo que podemos hacer es cogemos una cantidad, lo ponemos en una placa, en una superficie plana, ¿vale? Y dejamos que se evapore un poquito el producto en esa superficie y luego ya lo ponemos sobre la uña. Lo mismo, volvemos a hacer lo mismo. De arriba a abajo, toquecitos, como si fuera pincelando poquito a poco. Limpiamos y volvemos a pasar. Limpiamos y volvemos a pasar. Vuelvo a repetir desde arriba, otra vez, besitos, de arriba a abajo, como ejerciendo una pinceladita muy cortita. O sea, el gesto es este, muy cortito, ¿vale? No estoy tocando nada más, voy pincelando muy poquito. Pincelamos, limpiamos el pincel, volvemos a pincelar, limpiamos. Hasta llegar al final. Si queremos repasar un poquito en la zona central, podemos repasar. Pero lo importante siempre es ir limpiando el pincelito. Vale, lo curamos. Si, por ejemplo, yo lo que quiero es combinar esos dos colores, vamos a usar ahora 3 colores, pero similares. Ponemos base blanca. Vamos. Por ejemplo, voy a trabajar con Olive Grow, Mino Verbacha y Cream Puff. Vamos a combinar estos tres. Vale, ¿hasta aquí alguna duda? Nadie. Vale, ha terminado de curar. Ponemos el top.
Y lo curamos. Vale, el blanco, por ejemplo, vamos a probar. Uy, he tocado sin querer con la lámpara. Vamos a hacer otro. Si no nos va a quedar una lámpara. Vamos a aplicar blanco. Vamos a esperar que el blanco cure. Que sin querer he tocado el tip al ponerlo dentro de la lámpara. Vale. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, Olive Ground. Lo ponemos en la zona cerca de cutícula. El Minot Vermatcha lo voy a poner más en la zona central. Y vamos a poner Cream Puff en la punta. Y en esta oportunidad lo voy a trabajar con esponjita. Cogemos la esponjita y lo mismo que hicimos antes. Toquecitos de un lado al otro. De un lado al otro. Queremos poner más cantidad de producto para que la esponja no se lo lleve todo, pues ponemos el producto en la misma esponjita. Ponemos el verde oscuro, el verde más clarito y el blanco. Y lo aplicamos. Toquecitos. Vamos de un lado a otro. De esta forma vamos creando ese difuminado de 3 colores. Primera capa. Ponemos dentro de lámpara LED y le daremos una segunda capita. Lo mismo, vamos a volver a poner producto en la esponjita. El segundo color y el tercer color. Entonces, cuando ya tengamos polimerizado, lo que hacemos es la segunda pasada. Otra vez, toquecitos de un lado al otro. Ven cómo ya va repasando y va subiendo el tono. Toquecitos de un lado al otro. Repasamos la zona cutícula, repasamos la zona de borde. ¿Vale? Y así conseguimos este difuminado. Queremos un poquito más de verde a la punta, que se camufle más ese blanco. Simplemente en la zona donde está la unión de un color con el otro, repasamos en esa zona de la uña. ¿Vale? Bajamos un poquito la esponjita. Pero ven que con esponja se consigue un difuminado un poquito más uniforme. A mí me gusta más la esponja que trabajar con pincel. Yo trabajo muchísimo con esponja.
¿vale? Pero lo importante es eso, chicas, las esponjitas que sean de maquillaje, que no tengan mucho poro. Estas, por ejemplo, si las trabajamos del lado tiene mucho porito, lo que tenemos que trabajarlo es la zona donde menos poro tenga, ¿vale? Más lisitas estén. ¿Se ve? De este lado tiene más poro, de este lado está más lisita. Entonces, cuanto más lisas, mejor. Porque menos burbujitas nos va a dejar. ¿Vale? ¿Cómo va quedando? Las que están trabajando, ¿veo alguna que otra? ¿Sí? Muy bien. ¿Lo van consiguiendo? No te veo, no te veo. Veo que vas trabajando, pero no veo cómo te ha quedado. Luego ya, las que estén trabajando ahora, las que lo estén probando, que veo que hay algunas que lo están probando, luego subir alguna foto del trabajito, etiquetarnos, ¿vale? Mirad, solo nos queda el top. Me encanta ver cuando están a la vez que estoy trabajando yo, las veo en la cámara y están trabajando vosotras. Eso está muy bien. Porque así van probando. Y si tienen dudas, ahí es cuando surgen. ¿Vale? Vale, el tema de Baby Boomer, ¿ha quedado claro? Es muy fácil, ¿eh? Vuelvo a repetir, base blanca, colores que sean cremosos. No se asusten si el rosa es muy fuerte, ¿vale? Es preferible que sea un rosa subido, pero nunca usemos un color semi-translúcido para querer hacer una Baby Boomer porque vamos a estar pasando la esponja 35 veces, ¿vale? Y nunca nos va a quedar, porque un color semi-translúcido no vamos a conseguir ese difuminado. Tiene que ser un rosa cubriente, ¿vale? Inclusive siempre un puntito más intenso de lo que yo quiero que me quede el acabado. Si yo quiero un acabado rosado más fuerte o más suave, yo lo que voy a buscar son rosas intensos, ¿vale? Para conseguir ese difuminado. Y si quiero un difuminado más clarito, vamos a utilizar rosas, pero que sean muy cremosos, que sean muy cubrientes, que no me queden semi-translúcidos, ¿vale? Vale. Bueno, chicas, como ven, hemos trabajado francesas difuminadas, difuminados en dos colores, en horizontal y en vertical. Trabajamos también las baby boomers. Trabajamos difuminados de 3 colores. ¿Vale? Podemos hacer 2 colores que contrasten. Y también podemos hacer como la clásica baby boomer con blanco, pero con color, ¿vale? Que también queda muy bonito. Combinar un color y en la punta poner blanco. ¿Sí? O sea, combinaciones para hacer difuminados hay miles. Es simplemente ir buscando colores que nos contrasten, que sean armonía, que creen una armonía, ¿vale? Que no me queden como muy... que no tengan demasiado chillones el contraste, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Pues hasta, más o menos hasta aquí. Yo estoy mirando el chat. Dejo de compartir pantalla. Si tenéis alguna duda, si alguna se os pone la cámara, genial. Solo veo a 2. El resto están todas tapaditas. Bueno, todo bien, genial. Muchas gracias. Vale, gracias a vosotras. Cualquier duda ya saben que nos pueden escribir. Si hacen los trabajitos, sacar una foto, etiquetar a Beauty. Cuesta pillar el movimiento, Silvia. A ver, esto es práctica.
Esto es práctica, ¿vale? Pensar que es, con la esponja es mucho más sencillo, les va a resultar mucho más fácil que con el pincel. Con el pincel siempre es muchísimo más complejo. Por más que utilicemos, a veces intentemos buscar un pincel específico de difuminados, aquellos que vienen con pelitos más largos, pelitos más cortos y tal, la técnica es mucho más compleja. A veces se ven en los vídeos, se ve súper fácil y que quedan espectaculares, pero les puedo asegurar que es bastante compleja con un pincel, ¿vale? Pero una vez que pillamos la técnica, la podemos hacer con un pincel de esos o con un pincel, con otro pincelito. Yo recomiendo la esponja. Yo recomiendo mucho la esponja para hacer difuminados, porque es más fácil, ¿vale? Y no tendrán que hacer tantas pasadas. Lo harán más rápido. Y lo que buscamos es hacer técnicas que sean rápidas, que el tiempo en salón es muy importante, no perderlo. Entonces, trabajar con esponjitas, recordar, movimiento con la esponja, son toquecitos muy suaves, no voy a ejercer presión, ¿vale? Simplemente es apoyar ligeramente la esponjita y hacer ese movimiento de un lado hacia el otro. Preguntan con aerógrafo. Con aerógrafo, sí, puedes trabajar con aerógrafo también, María. Sí. Si tienes aerógrafo en el salón, va muy bien. Puedes trabajar el shellac en el aerógrafo también. Lo que tendrías que hacer es disolver un poquito de shellac en alcohol isopropílico. ¿Hay alguna técnica que ha hecho alguna compañera, bueno, alguna profesional de CND internacional que lo ha hecho con shellac? Y lo que hacen es en alcohol IPA, en un botecito con alcohol IPA, lo que hacen es poner una gotita de shellac. Entonces le dan ese tono al alcohol IPA y en el aerógrafo va muy bien. Pero bueno, claro, el aerógrafo hay que hacer una inversión. María, ¿lo haces con shellac o lo estás haciendo con algún producto especial? Porque el aerógrafo también tiene su producto, ¿no? O sea, son sus pinturas. Si lo estás haciendo con shellac, genial. Si no, pruébalo. Con shellac. Queda súper bien. Queda súper bien. ¿Vale? A ver si algún día podemos trabajar algo así. Bueno, chicas, un beso enorme. Nos vemos pronto. Quiero fotitos, quiero que etiqueten a CBeauty y así veo vuestros trabajos, ¿vale? Y cualquier duda, por fin la Baby Boomer, pues sí, pero es fácil, ya ven que es muy fácil. Tiene sus secretitos nada más. Cualquier duda nos pueden escribir, ¿vale? Tanto a CBeauty como en el Instagram tanto de Eva CBeauty o en el mío que es Analia Leston. Y nos vemos la próxima. Ya haremos alguna otra formación así específica para salón certificado. Estaría bien con aerógrafo una clase, vale, María. Bueno, pues vamos a apuntarlo, a ver si lo tendremos en cuenta, ¿vale? Un beso, chicas. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós.